Buenas tardes, amigos de Pueblos Libres, Cultura e Historia, de Purificación Zona Hervidero Paysandú. Seguimos con esto mano a mano, seguimos con esto de cultura rioplatense, Mercosur, no sé cómo llamarle, pero bueno, todo de la zona artiguista y la zona de... Bueno, hoy estamos con una de la Liga persona... de los Pueblos Libres. Y sí, de Pueblos Libres, sí, porque Artigas terminó viviendo en el Paraguay 30 años, siempre agradecido al Paraguay por esos 30 años que Artigas estuvo viviendo en el Paraguay. Y bueno, no fueron pocos años, fueron 30. Y bueno, hoy voy a presentar a un amigo, escritor, eh, colaborador en la UBA, estudiante egresado de la UBA, Iván Silvero, un amigo, una persona que conocí en mi juventud y que ha salido adelante y se ha dedicado a la literatura, se ha dedicado a estudiar bastante, como se dice. Y bueno, Iván, bienvenido a Pueblos Libres, a esto que es mano a mano. Gracias Carlos. La verdad que sí, que tuvimos una amistad muy temprana, ya, no sé, ya en el 88 habrá sido, en Yacyretá. Hemos jugado mucho, hemos explorado ahí los arroyos de la zona y que hoy diría uno es la zona de los esteros liberales, nosotros andábamos como si nada. Sí, sí, nunca nos pasó nada. No, nunca nos pasó nada. Y hemos sabido mantener el vínculo o reencontrarnos después de muchos años y mantener ahí el vínculo de alguna manera gracias a las redes. Y bueno, siempre nos debíamos un encuentro, aunque sea ahora, lo hacemos de manera virtual. Y muy lindo siempre todo lo que haces en estas cosas. Sí, uno trata, esto le comento a quien no sigue, desde el 2019, el 2018 yo ingresé al centro visitante de la meseta Artigas. Y bueno, ahí fue que arranqué, 2018, fin del 2018, arranqué con unos encuentros de historiadores, una presentación de libros, todo vinculado al artiguismo. La meseta Artigas es un lugar que está en el departamento de Paysandú, Uruguay, enfrente a Nueva Escocia, Argentina, y es un lugar donde la zona donde Artigas tuvo la capital de la Liga Federal, Purificación. Ahí creó la Armada Nacional, ahí hizo los reglamentos de tierra, ahí se casó con Melchora Cuenca, ahí nació su hijo Santiago, y ahí recibió guaraníes que venían de las misiones jesuíticas que habían sido arrasados por los bandeirantes. Un lugar muy importante para toda la zona que invito a conocer algún día. Hay un monumento de 37 metros de altura, con un busto de 7 metros de altura que mira justamente hacia el lado argentino, porque está en la costa del río Uruguay, un lugar espectacular, una meseta y arriba el monumento todavía. Y bueno, empecé ahí con unos encuentros de historiadores, una presentación de libros, y bueno, después vino la pandemia y lo seguí virtual y lo fui siguiendo virtual hasta que llegó el momento de venir a Parada Imani y bueno, lo empecé a hacer presencial de nuevo. Y ahora por razones de salud, que estoy en mi casa, me dediqué a hacer estos mano a mano. Y bueno, acá estoy con vos, Iván, porque la variedad que estoy implementando es cultura, turismo, historia. Y bueno, ayer tuve a Ciro Echeverry, que es una persona que estuvo, que pueden verlo al video, es una persona que se dedica a lo enigmático, a una zona de Uruguay que se llama La Aurora, que está vinculada a fuerzas energéticas y a avistamientos de ovni, y también la energía que tiene la zona del Padre Pío, que es un lugar, una gruta que hay, que viene gente de toda la Argentina y de todos lados, de todo el mundo, a venir a la gruta del Padre Pío. Y bueno, ahí estoy yo cerca de ese lugar. Y bueno, y hoy estoy con vos, Iván, mi amigo, pero también un escritor, ¿no? Porque has presentado tus libros, estás trabajando en otras cosas más, estás vinculado, haciendo ver todo ese gran país, tratando de esas grandes costumbres que vienen arraigadas de la época de los guaraníes,
de lo que es Paraguay, con toda esa, y bueno, contanos, Iván, contanos que hay mucha gente de Paraguay que va a ver este video porque después se lo voy a compartir. Y bueno, Bueno, a ver, el mío es un típico caso de alguien que dijo, me voy un rato, vuelvo enseguida, y me fui quedando. Porque yo vine a hacer la carrera de sociología acá, con la idea de volver a Paraguay y trabajar de eso. Y en los hechos, la verdad es que yo llegué y la adaptación que tuve fue muy rápida, muy buena de entrada. Eh, la gente con la que me supe vincular, gente muy valiosa, que me abrió puertas, que me abrió mundos, con las cuales tuve proyectos. Ese primer año acá en Argentina fue muy intenso. Y, y después de ahí en más, fui integrándome a la Argentina, tanto que en algún momento me fui dando cuenta de que ya estaba acá. Todo ese primer tiempo de universidad, me puse de novio, conseguí trabajo, no lo estaba buscando, lo conseguí. eh, eh, y empecé a vincularme con todo lo más cultural de Buenos Aires, que siempre produce mucho y tiene mucho para dar. Ese es un poco cómo llegué hasta acá, digamos. Y a partir de ahí yo creo que tengo ya 30 años de estar en Buenos Aires. Y tengo ya mucho más de porteño que de azuceno, diría uno. Aunque uno en realidad nunca es del todo de una cosa o de la otra. Siempre es la historia de donde uno sale, la raíz de donde uno viene, la cultura que te formó inicialmente, porque la infancia y la adolescencia son muy patentes en todo lo que uno hace siempre. Y soy lo que soy, un paraguayo en Argentina, un paraguayo en Buenos Aires, con todo lo integrado que estoy, con todo lo que disfruto o vivo bien con Buenos Aires, digamos, o vivo las vicisitudes a la par que de cualquier argentino. claro, hay que agradecer también, yo soy un agradecido, tengo muchísimos amigos en Argentina y soy agradecido a esa niñez, a esa adolescencia, que quedan grandes recuerdos, porque con mis padres nos fuimos a trabajar al sur de la Argentina y uno, primero dicen que los extranjeros no, pero Argentina tiene una bondad en su gente para recibir gente de afuera, será por sus raíces de inmigrante también que tiene, ¿no? Yo creo que así como muchos uruguayos A mí me sale decir siempre, ¿qué más argentino que un inmigrante? claro Que que ser sí, inmigrante. sí, claro, y yo creo que nosotros tuvimos grandes amigos en Alicurá, después me fui a Yacyretá a hablar, y digo, son recuerdos que quedan marcados, y agradecemos, yo agradezco mil veces a la Argentina, ahora veo Argentina, siempre está el vínculo con Argentina, Sí, y bueno, es así. es así. Eh, bueno, qué sé yo. Para mí, a mí me pasa, viste que vos que viviste ya fuera de tu país bastante, siempre está la cosa de al final dónde uno pertenece, que le pasa la pregunta esa a cualquiera que se va del país. Y en realidad, en mi caso, siempre lo que o la postura que yo adopté, es que en realidad soy de todo este territorio. Yo no opto por uno u otro país, una u otra cultura como si fueran excluyentes. Yo opto por decir, todo este es mi territorio y soy todo esto, porque toda mi historia está vinculada a, si se quiere, este río al cual le ponemos distintos nombres, el río de la Plata, el Paraná, el Paraguay, pero es esa agua que hace cientos de años nos viene vinculando, al punto tal que yo hoy día, más que decir ciudades, digo río arriba o río abajo, porque ese es mi vínculo, el agua. El agua de alguna manera es mi Claro, vínculo para todo esto. y sí, sí, claro. Yo creo que, y más si el Paraguay, el río Paraguay, el Paraná, y bueno, como lo decís. Sí, también nosotros, acá la gente de Entre Ríos, cuando hablamos de artiguismo y todo, hablamos de que el río Uruguay no nos divide, nos une. Y sí, Y son es cosas nuestra que, bueno. historia. Iván, contame,
¿Y cómo surgió esa idea? Sos sociólogo, ¿no? Pero el tema de la literatura y cómo esos libros que tanto vínculo tienen de mostrar las raíces de tu país, los vínculos, las cosas, ¿cómo salió? Perdón que voy a apagar una luz acá. Sí. Bueno, voy contando. En realidad la literatura siempre estuvo rondando. Siempre leí mucho. En mi casa había libros en un placar en la sala y yo era chico y ya trepaba a buscar a ver qué había de novedad entre todos esos libros que estaban ahí. Y agarraba cualquier cosa, desde una enciclopedia hasta algo de literario, y leía. También está la familia de docentes, que existía mucho esto de enseñarte a leer, y cómo tenías que leer en voz alta, y cómo esto y lo otro, y siempre un libro presente. Y acá mismo me vinculé con gente así. Me vinculé con gente así que me dio mucho, me devolvió mucho, me incentivó mucho. La verdad que en ese sentido uno, si, con las personas correctas uno crece. Uno crece y crece mucho. Acá en Argentina Es así, crecí mucho. es así. Y en algún momento de mi vida me fui metiendo en los talleres literarios, que es algo que está pero multiplicadísimo acá en Buenos Aires, al menos y alrededores. Hay mucho taller para elegir, muy buena gente dando talleres. Y empecé, yo vivía en zona sur, en Adrogué, empecé ahí. Después me mudé de taller, me fui a otro que también me interesó, y donde más estuve fue en ese. Bueno, ya cuando llegué a Argentina, estuve, lo primero que hice fue meterme en un taller literario junto a otras cosas más que del estilo. Y, y bueno, y estuve muchos años vinculado a ámbitos de taller literario. De esos espacios fue surgiendo ya el ejercicio de escribir más constantemente, porque es un oficio escribir, no es solamente la inspiración, es el ejercicio de sentarse y ponerse y corregir y darlo a otro que te haga una crítica y te devuelva, bueno, mira, así no va, son lugares comunes lo que decís, tenés que hacer algo nuevo. Entonces uno se va ejercitando. Y los libros fueron un poco lo que yo quería contar, lo que yo quería decir, las cosas que yo veía. Quería poner un poco mi mirada de esta realidad, que por ahí alguien que lo vive desde chico no lo ve, no se da cuenta. Y uno que es de afuera lo nota. El primer libro mío, El Tren del Sur, que lo sigo queriendo mucho este libro, es ese mundo extraño que es el tren. El tren acá, yo usaba mucho el tren Roca. Mis hijos siguen usando el tren Roca. El tren Roca es un festival de un zoológico humano terrible. Tenés un mundo de gente que da para todo tipo de historias y personajes. Y yo veía eso y decía, ¿cómo puede haber alguien, no sé, con un cartel de sordo mudo que te muestra un tarro con monedas y te habla? Pero tiene un cartel de sordo mudo. Te habla un idioma extraño, pero te está hablando. Y entonces era así como decir, bueno, ¿qué pasa acá? Y otro tipo de personajes también, los cantantes, los folcloristas, la ciega que tocaba la guitarra y le tapaban encima con un disco que estaban vendiendo atrás, eh, los músicos ciegos. Hay una pintura de Brodel, que siempre me río mucho porque es una parábola de la Biblia de cómo un ciego va a guiar a otro ciego, y en la pintura esta Brodel muestra a unos cuantos ciegos que van guiándose por el que va adelante. Y el de adelante se está tropezando y cayendo, y lo va echando en escalerita a los demás. Bueno, en el tren yo he visto esa escena así delante mío, de dos ciegos cayéndose porque el de adelante que lo guiaba se tropezó. El tren da para todo. Y yo quería contar esas historias, y el primer libro que hice fue sobre eso, que es un poquito la anécdota, pero también tiene mucho de literario por todo lo que produce un tren del tercer mundo, un tren con todos sus defectos, sobre todo en aquel momento. Ahora son trenes más nuevos, pero en aquel momento sobre todo era un tren estartalado, donde te morías de calor, la gente iba muy cansada. O sea, viste que en nuestros países
el sector trabajador, el sector obrero, tiene los peores servicios, es bastante maltratado en su transporte. Pocas veces tenés algo que considere que vos vivís lejos y tenés que ir a trabajar y llegar más o menos con fuerzas para estar bien. Entonces yo veía que... Y la gente usa los trenes, ¿no? Yo justo ayer en la tarde estuve hablando una videollamada con Pablo Díaz, un amigo que vive en San Antonio de Padua, y me acuerdo que trabajábamos en Torcuatro, en Panamericana y Camino Benaire, trabajábamos los dos ahí, porque era una obra, Autopista del Sol, y yo me acuerdo que un día fui a la casa y tomamos el 21 hasta Liniers, y en Liniers tomamos el tren para Padua. Dios mío, el viaje. Y bueno, él lo hacía todos los días. Llegamos, estuvimos un rato, salimos un rato ahí en la vuelta, y a las 5 de la mañana me llamó y me dice, Carlos, ya nos vamos, porque ya tenía que volver a ir a trabajar. Y bueno, eso me imagino, y lo de todos los días. Todos los días. Entonces yo escribí eso. Y después de eso me fui animando a escribir otras cosas. Y qué sé yo, el otro libro, La lluvia, ahí inauguré un tema que a mí me toca mucho siempre, que es lo de los elementos, digamos. Yo, habrás visto que yo cuando estaba en Paraguay, en la adolescencia, yo practicaba remo en la Bahía de Asunción. Pero, a diferencia de los clubes del Tigre de acá, que son aristocráticos o de historia aristocrática, bastante caros y todo eso. Sí, acá pasa lo mismo. El club que yo remaba era un club de pescadores, clase media-baja. No era trabajadores, no era un club aristocrático. Y de hecho ahora fui hace poco, cuando estuve en Paraguay lo vi, y estaba bastante caído el club. Pero era un lugar privilegiado en la Bahía de Asunción, con vista a toda la ciudad, y toda esa convivencia con el agua, porque el agua es cíclica, tiene otro tiempo, está el periodo de la inundación, el periodo de la bajante, las lluvias que son así o asá según el mes, todo eso que te integra y te mete en su mundo, eso yo lo viví, lo mamé mucho. Y muchos años después empezó a aflorar eso en mi literatura. Y yo creo que es el día de hoy que sigo escribiendo cosas que tienen que ver con el agua, con la lluvia, el río que está presente siempre en mis metáforas o en mi imaginario. Todo eso me marcó muy fuerte a mí. Y los cuentos de este segundo libro van por ahí. Ya, bueno, la calidad de los cuentos va variando, digamos. Creo que hay un salto entre uno y otro libro. Y mismo en el libro La lluvia hay algún par de cuentos que están muy buenos y otros le falta trabajar. Esas cosas, por ejemplo, son cosas que uno aprende con los años de que tiene que tener oficio para hacer algo más parejo. Así me fui metiendo, digamos, en lo literario, y acá hay mucho mundo para hablar de eso, para hablar y tratar de eso, para discutir y debatir la literatura, lo que uno hace, y para que te hagan devoluciones o para leer en público. Y escuchame, Iván, cuando vos me hablas que me hablamos fuera de cámara, ¿no? Cuando me hablas de que estás siempre queriendo vincular esas raíces que son paraguayas, sí, a lo que haces, estás en un grupo que también está tratando de mostrar lo que es Paraguay, cómo es el Paraguay, para los que no conocen Paraguay, cómo es la cultura paraguaya, cómo es realmente, porque a veces uno dice, oh, vas a ir a Paraguay, tenés cuidado, que todo lo otro. Digo, yo fui a Paraguay, no sé si es porque anduve en lugares, pero adoro Paraguay, me encanta Paraguay, fuiste mi primer amigo paraguayo, como te dije, pero tengo muchos amigos paraguayos y gente conocida, cantidad paraguayo, y bueno, digo, ¿cómo haces ese trabajo de mostrarle al porteño, pero también a la gente, lo que es Paraguay? Siento que hay miles de paraguayos que conservan sus raíces, que viven en toda la zona de Buenos Aires, porque me acuerdo que el primer cumpleaños 15
que fui en Buenos Aires cuando trabajaba en Autopista del Sol, era en González Catán, de un paraguayo. Sí, Está lleno. bueno. Creo que hay cosas acá que son como recurrentes en el mundo porteño, al menos, en el mundo del Río de la Plata, cosa que va variando según donde estés en la Argentina. Que sea, en Mendoza he visto que es más presente lo boliviano que lo paraguayo, ahí no tienen idea. Pero acá, por cómo se fue repartiendo la colectividad, vas a tener mucho en la zona de Buenos Aires, o en la zona del Río de la Plata y la costa bonaerense, bueno, ni qué decir, la zona limítrofe. El paraguayo me parece que de alguna manera se fue repartiendo en las cercanías del río y en los sectores productivos, que es donde ambas economías son complementarias. Paraguay aporta mucho lo que se dice mano de obra, porque tiene mucha población joven. Ahora vi que le estaba afectando ya a Paraguay exportar tanta mano de obra joven y ya estaba necesitando que se quede la gente en el país. Eso es algo que se trata en el grupo de estudios sociales sobre Paraguay, en la UBA. Sebastián Bruno es un compañero que trabaja esas cosas. Y lo paraguayo acá es invisible. Y es raro que sea invisible porque es la primera colectividad de inmigrantes en Argentina en cantidad, en tamaño de la población. Hay una cosa así, inclusive, de decir que somos un montón de millones acá en Argentina, cosa que no registran los censos. Qué sé yo me acuerdo que la gente decía 2 millones, y la gente argentina o paraguaya decía que éramos 2 millones acá, y el censo registraba 500, 700.000 personas. Que debe ser un poco más que el censo, pero no tanto más, por esta cosa que la gente va y viene todo el tiempo. Y cuando no es invisible lo paraguayo, lo que se muestra es más esa forma más por export, más encorsetada o ¿cómo se diría? Cristalizada de lo que alguna vez fue cierta época de gloria de la literatura y la música paraguaya. Roa Bastos, Sí, los músicos de la guaraña, etcétera, etcétera. sí, sí. Pero que si bien uno lee y uno disfruta de ese arte, pasaron muchas cosas en el medio, pasó mucha gente y hoy en día hay un afloramiento de la cultura paraguaya que se ha reversionado, pero 1000 Claro. veces. El arpa, yo digo, el arpa nomás, Alberto del Paraná, yo digo, yo me pongo a escuchar a Alberto del Paraná y saco, es una música impresionante. Y bueno, cualquier canción que tenga arpa ya cambia todo. Pero hoy en día, sí, yo conozco gente que toca muy bien la guitarra en Paraguay. Bueno, Berta Rojas la escucho, es una de las grandes que Claro. tenemos ahora. Pero te digo, si te digo de bandas, qué sé yo, mis sobrinos tienen banda de rock o de algún otro grupo más así. Claro, no, pues, Tenía sobrinas que tenían banda metalera. mirá qué bueno. Y traen, como así ocurre con el rock, ocurrió con el rock argentino, que traía mucho lo tanguero. Bueno, los paraguayos, los grupos paraguayos traen mucho del folclore paraguayo o de cosas así. Claro. Entonces hay nuevas cosas que están ocurriendo que acá no se ven, no se saben. Parece ser como que uno vive, que los paraguayos vivimos lo que era décadas atrás. Claro. Y mismo de la propia colectividad, muchas veces, no creo que todas, pero muchas veces con lo que me encuentro es con traer esto otro que está identificado como lo paraguayo, ahí cristalizado en eso, y no se ve lo nuevo. Entonces, cuando yo digo, bueno, voy a tender puentes entre Argentina y Paraguay, trato de contar de estas otras cosas que voy conociendo, que son más bien de pares o de gente contemporánea. Escritores de ahora, de mi edad, más jóvenes también, música, pintura. Siempre, qué sé yo, cuando voy a Asunción siempre me gusta ir al Museo del Barro. Y todas las veces que puedo comparto algo del Museo del Barro, porque para mí resume muchísimo de la cultura paraguaya, entre lo urbano, entre lo campesino y entre lo indígena. Para mí hablar de Paraguay es un poco lo que hago también en mis redes. Habrás visto tal vez que alguna vez yo escribo mis impresiones del día
Y alguna vez conté de que cómo yo miraba la ciudad de Buenos Aires, que la gente identifica como una ciudad plana, y lo miraba con ojos de asunceno, que uno como identidad asuncena ve subidas y bajadas, porque la ciudad de Asunción es toda colinas. Entonces yo en Buenos Aires busqué siempre detectar, fue así siempre mi necesidad, detectar dónde hay subidas y bajadas. Y entonces fui de la ciudad que yo veo en Buenos Aires, es una ciudad que tiene declives, una ciudad que tiene alturas, tal vez de poca altura, pero es una ciudad con barrancos también, y no Claro que solamente sí. barrancos. Ahí en la zona que bajás bajando 9 de julio hacia la costanera, ya hacia Lena, Claro, ya. todo lo del río tiene barrancos, o todo lo que Sí, mira hacia el riachuelo tiene sí, barrancos. sí, sí. Eh, entonces, yo me reía porque veo Buenos Aires con ojos de Azuceno, y algún escrito en mis redes puse sobre eso. Y así mil cosas más, en las que traduzco mi mirada de paraguayo sobre Buenos Aires o de lo paraguayo en Buenos Aires. Hace poco estaba escribiendo sobre el Río de la Plata. Ahora, en mi trabajo, yo trabajo en el Ministerio de Educación de la ciudad, nos mudaron hace un tiempo al edificio principal que está ahí en Retiro. Entonces yo desde mi séptimo piso en donde estoy, lo que veo desde mi ventana es el Río de la Plata. Y ahora veo todos los colores del Río de la Plata y todo lo que le pasa cuando llueve o cuando no hay viento y el cielo está limpio. Y veo parte del delta y veo parte de la costa norte, de la ribera norte, y, y me siento un poco compenetrado con este Río de la Plata cuando estoy así observándole todo el tiempo. Y para mí es ver todo lo que trae de río arriba siempre. Es un resumen de la historia de las aguas. Esas aguas resumen un poco todo lo que han pasado río arriba. Entonces, para mí no es solamente agua. Y cuando escribo sobre eso, escribo con esta mirada de Azuceno en Buenos Aires. De Azuceno que conoce muy bien Buenos Aires, que se compenetra con Buenos Aires como si fuera un porteño más. Y eso creo que sale en mi literatura. Eso creo que sale en mi literatura. Y eso ¿cómo te voy a explicar? La, la visión, por ejemplo, de un porteño, de un agente de Argentina, aunque ahora hay varios jugadores de la selección, hay que los padres son paraguayos, pero la visión esa de que, no, que te miran como inmigrante, ¿sigue o ha parado un poco? ¿Cómo la ves vos? Yo creo que son visiones en pugna, en una puja que hay dentro de la sociedad argentina. Creo que hay mucha gente que no mira así, que es mucha de la gente que hemos tratado nosotros, y creo que hay gente que desde su frustración o desde sus miedos o desde sus inseguridades mira al inmigrante como un otro del cual hay que desconfiar o al cual hay que mirarlo desde otro escalón. Eso es algo que está en pugna y está en pugna en esta época muy fuerte, me parece. Sí, sí. Yo siento más ese debate. Que son, cuando tenés victorias, son victorias temporales, y cuando tenés derrotas, son derrotas temporales. Yo veo, digamos, si acá tuvieron esta inmigración fuerte durante buena parte del siglo XX, hasta los años 50, 60, de toda la gente allende el mar, ahora que han pasado ya un par de generaciones de eso, lo paraguayo empieza a aflorar. Y lo veo en que las familias de compañeritos del colegio, de mis niños, te viene alguien, un padre con apellido italiano y te dice, ah, mi padre es paraguayo, o mi madre es paraguaya, o mi abuela es paraguaya, o mi suegra es paraguaya. Y vas viendo que afloran distintas situaciones. Ahora los jugadores lo mismo, tienen familia paraguaya, o vivieron en barrios con muchos paraguayos. Hay muchos vínculos que empiezan a aflorar ahora, porque también la migración paraguaya cambió con los años. Gran parte del siglo XX fue inmigración de exiliados, y en los 90 eso explotó y fue inmigración económica.
Claro, Entonces ahí es cuando entró una gran camada de paraguayos por temas económicos. Y hoy claro. esa camada está dando frutos en los hijos y en la cultura que van trayendo los hijos, que van moldeando con la cultura local. Hay un escritor que es conocido en ese sentido, Oyola de apellido, creo que es el que escribió, hay una película, Kryptonita, creo que se hizo en película argentina, se hizo sobre un libro de este Oyola, Leonardo que se llamaba, y hay mucha otra gente que está vinculada a lo Paraguay, que está, y por ahí no se lo asocia, pero está vinculado Sí, y en algún momento eso quedará patente para el resto. a mí me pasa acá en Uruguay que yo trabajo porque estuve trabajando en un restaurante en la ruta y donde paraban todos los camioneros paraguayos y siguen parando y ahora mi local está sobre la ruta también. Y me pasa de que en su momento había como un desprecio, el camionero paraguayo, cuidado, que todo lo otro. Y yo al revés tenía una amistad tan grande que me dolía y muchas veces lo peleé, y muchas veces. Y yo le digo, vayan a Paraguay y dense cuenta lo que es el Paraguay. Yo, por ejemplo, te contaba que yo fui con mis hijos en el 2012 a Paraguay cuando eran chicos y que me acuerdo que eran chicos porque tuve que hacerle un permiso para pasar y todo. Y me acuerdo que fui a Paraguay y me recibían. Ahí viene Carlito, el de Chapicuí, pum, 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 y una mesa larga. Yo creo que esas costumbres todavía están en Paraguay que nosotros en Uruguay no las tenemos más. De juntarse toda la familia un domingo y hacer una mesa larga y todos traen la sopa Sí. paraguaya y esto y que el otro. Yo soy fanático yo daría cualquier cosa por un desayuno ¿cómo es? Un cocido con un vellú. Yo daría Riquísimo, cualquier cosa por el desayuno. riquísimo. Y bueno, digo, yo creo que las costumbres paraguayas, el tereré, que lo tengo incorporado, y que hay ahora Bueno, mucha gente. acá en Buenos Aires la chipa está totalmente instalada. En todas las Sí, esquinas se vende. mirá vos, yo acá en Uruguay no, pero en Uruguay no, pero el tema del tereré se ha implementado por estos climas que ha pasado, se ha incorporado, y después yo creo que está en la cultura, está en nuestra descendencia, porque acá nosotros tenemos, por ejemplo, hay un escritor de Montecasero que está por largar un libro, se llama Sebastián Vallejo. En el libro de él habla ¿cómo se dice? De los bautismos de guaraníes que hubo en la iglesia de Tacuarembó. Claro, Quiere decir que esos guaraníes se desparramaron entre nosotros. ¿Entendés? Así que no claro, sí. podemos decir, porque eran guaraníes que venían y quedaron acá, vinculados con gauchos, con historia, guaraníes que pelearon para Artigas, guaraníes. Yo digo, hay que ver la historia, hay que ver las costumbres para decir, el Paraguay, hay gente, como en todos lados, hay gente bien, hay gente mal, pero la cultura está implementada. Mirá, si vas a Ciudad del Este, tenés cuidado. Yo fui 100 veces a Ciudad del Este porque tenía amigos allá y estuve un poco trabajando por allá, pero nunca me pasó nada y bueno, son costumbres, ¿no? Así que está bueno que empiece a incorporarse el paraguayo en el porteño. En el crisol de raza porteño. ¿Sabes qué? Hay una cuestión que pasa, que esto sí tuve que debatir mucho yo y pelearme algunas veces, con gente que era cercana, afecto. Eh, Había un texto, una vez me regalaron en la época de facultad, un texto de Marx, donde hablaba del vínculo de los irlandeses de los trabajadores irlandeses inmigrantes con los trabajadores ingleses. Y Uf, de cómo el que Inglaterra sea una potencia económica e imperio, hacía que, a pesar de estar en la misma situación social y ser de la misma clase social, los trabajadores ingleses miraban por arriba a los irlandeses, porque ellos eran parte de un imperio y se plegaban en eso, y se plegaban en la cosa del imperio. Y lo que muchas veces se dice de los paraguayos o de los argentinos, en realidad está encubriendo ciertas relaciones de clase. Porque donde se ubica el paraguayo o se ubica la paraguaya es el albañil y la empleada doméstica. Mi albañil, mi empleada doméstica. Entonces, la traducción de la nacional en realidad es
está articulada o instrumentada vía la clase social y el vínculo laboral que se tiene. Y entonces ahí la gente adopta eso, como ocurría ya con los irlandeses y los ingleses, y se queda con esa lectura, o con que eso es el mundo. Sí, Y bueno, el que tema de está los bien, es ingleses una y realidad, irlandeses, pero ocurren muchas más cosas alrededor de esa realidad. claro, me imagino que el tema de los ingleses y los irlandeses viene también por la conquista, por esas grandes guerras que hubo allá por el año 1300, 1400, que nosotros, Sí, sí, claro, todo eso y viene, esas cosas viene, así. claro, Y, pero bueno, acá me parece que hoy está en pugna, hay un contexto muy en contra, si se quiere, o muy a favor de los xenófobos, inclusive algunas veces, pero está en pugna, y lo están peleando los propios argentinos en ese sentido. También yo peleo con gente de Paraguay por la visión del argentino. Siempre hay una cosa estereotipada del argentino. Y yo digo, no, yo no tengo ese trato con los argentinos, o no tienen ese trato conmigo. Esa es una visión estereotipada y que la gente del chanto, del qué sé yo, en realidad al argentino le gusta trabajar. Y lo que yo he vivido acá en la Argentina es gente que, ¿cómo decirlo? Con niveles muy grandes de capacidad de trabajo y de dedicación y de tener un proyecto o un objetivo y deslomarse por eso. La gente está acostumbrada a trabajar e ir hacia adelante y progresar. En todo caso, lo que tenías antes era que había un país que te daba la estructura de oportunidades para lograr eso y ahora no lo hay. Entonces la gente se desloma claro. y Mirá, no llega yo tuve la al oportunidad de éxito. conocer, yo tuve la oportunidad de conocer a la gente de, en este momento de Corrientes, ahí de la zona frontera entre Corrientes y Misiones, Colonia Lievi, Corrientes, y hay una cooperativa yerbatera que, bueno, donde trabaja mucha gente, pero hay muchos socios, una cooperativa. Y el sistema de trabajo que tienen es como que están fuera, para mí, yo lo vi como que fuera de la Argentina. A ese lugar lo vi como que era algo aparte, porque lo vi con toda esa organización. Digo, pa, ¿entendés? Digo, qué lindo que fuese. Lo vi con admiración, ¿no? Porque eh, hace poco se le incendió un depósito y bueno, están justo haciendo todos los depósitos nuevos y bueno, uno de ellos se incendió, tenía tantas toneladas de yerba y yo les mandaba mensaje y dice, no, tranquilo, nos ha pasado cosas peores y hemos salido adelante. Pues no hay víctimas fatales, eso me decían. Y bueno, yo admiro mucha gente de Argentina, eh, toda la vida me crucé con amigos de Argentina que salieron adelante, que trabajan y nosotros somos todos descendientes de inmigrantes que vinieron a laburar y siguieron laburando. Lo que pasa es que a veces no se te da la oportunidad porque o no hay trabajo o está complicado, o ni hablar no quiero entrar en el tema político, pero bueno, lamentablemente es así y uno a veces baja los brazos o quiere, pero yo creo que las ganas que lleva el paraguayo a trabajar a la Argentina es la gana que lleva un uruguayo en su momento, pues hubo un momento que íbamos todos a trabajar a Argentina. Bueno, yo tuve la suerte de estar el 1-1 en Argentina. Y bueno, todos tenemos esa oportunidad y yo creo que todo el argentino lo que tiene es eso, que, no sé, yo admiración sobre la Argentina por eso mismo, porque es un país tan lindo, tan rico, con tantas riquezas, y bueno, no voy a decir nada de política, pero podrían estar mucho mejor. Bueno, sí, siempre, siempre. Eh, sí, ¿qué es lo que ocurre con Argentina? ¿Cuál es su diagnóstico de qué le pasa y todo eso? Bueno, eso es parte del gran debate que todos los días se va redefiniendo. Uno podría decir que esto que ocurre de su eterna crisis permanente o sus explosiones cíclicas, esto es algo que se instaló sobre todo, no únicamente, sobre todo desde la época de la dictadura para acá. Ahí hay un modelo económico que desindustrializa, eso es una constante, es un modelo económico que no genera divisas para el país,
pero sí las exporta, sí manda para afuera. Es un modelo económico que se refuerza en desconfiar del propio país y la gente se empieza a dolarizar cada vez más. Es un modelo económico que nació con el endeudamiento y esto explota cada tanto. Y es un modelo económico donde, si bien el sector más dominante sigue siendo básicamente el mismo, fue trastocándose, fue cambiando. Y Claro. creo que más allá de los gobiernos, hay ciertos nudos principales que no cambiaron. Iván, de tu perspectiva, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué ves vos en la cultura paraguaya? Lo principal, aparte del idioma guaraní, el idioma, yo le digo idioma, el idioma guaraní, que es algo admirable, admirable. Algunas palabras aprendí. ¿Y qué ves vos de esa cultura guaranítica? Y yo he visto gente, conozco gente, tengo chat y mensajes con gente de San Cosme de Damián, con gente de la aldea guaraní, ahí tengo su número de celular y todo, porque yo tuve la oportunidad de traerlos a la meseta de Artigas. A la meseta de Artigas trajo un cacique, un líder de un lugar guaraní. En aquel momento los trajo Andresito, se los trajo Artigas. Pero hace 2 años, con Juan Carlos Palacio, un historiador, escritor venimos por el Senado, trajimos a gente de San Cosme de Damián a la meseta de Artigas, guaraníes en la meseta de Artigas. Así que me puedo agrandar también, porque decir, yo traje guaraníes a la meseta también. Y bueno, yo creo que, ¿qué ves vos en Paraguay que se esté perdiendo de esas costumbres de los guaraníes? Porque después todo, el idioma está todo bien, pero ¿qué ves? Como que lo están erradicando, como que lo están encerrando. ¿Qué es lo que ves? Mira, Paraguay ahora hacia afuera está vendiendo una imagen de que se está volviendo un país Moderno. estable, moderno, en Sí, crecimiento, sí. que no es lo mismo que desarrollo y que no es lo mismo que ganar en derechos sociales, etcétera, etcétera. Esta élite paraguaya o este modelo paraguayo de ahora me parece que está actuando como muchas veces actúan nuestras élites. Lo veo, a ver, voy a decir algo muy nimio por ahí, muy tonto, pero en Asunción veo mucha gente orgullosa de las grandes torres y edificios que se están Sí, sí, construyendo, sí. muy modernos, en el nuevo centro de Asunción. Que vos mirás, efectivamente, son obras Sí, sí. arquitectónicas muy impresionantes. Pero hay un detalle. Es un país donde podés tener 46, 47 grados de calor y los edificios son espejados, lo cual potencia mucho más el calor. Claro. Entonces, hay un trabajo que cuesta mucho, que en parte lo logra Brasil, en parte lo logró Argentina en su momento, ahora lo está perdiendo, supongo que los chilenos también, que es que cuando vos te integrás al mundo, no es solamente comprar lo que hay afuera Copiarlo. o copiarlo, es en realidad hacer el trabajo lento, muy masticado, de adaptar las cosas a nuevo, de adaptar las cosas a algo propio, que sea de tu territorio, no solamente de tu identidad, sino que vaya con tu clima y con lo que vos sos y con lo que vos tenés. Un poco para darte el paralelismo, digamos, la analogía, vos recordarás el caso en que en las reducciones jesuitas se dice que lo que se trabajó ahí fue el barroco, pero todo experto te dice que el barroco de las misiones jesuíticas no es lo mismo que el de Europa. ¿Por qué? No. Porque el artesano indígena readaptó el barroco. Bueno. Sí, sí. Metió su cultura de alguna manera, metió ahí. Entonces el santo que hizo no es el barroco del santo del otro lado del mar.
Es el No, santo de ese está la indígena, mara, cuando ese indígena lo ve. claro. Ya hay mil cosas así en las cuales han hecho adaptaciones y hasta el día de hoy, eso es en el Museo del Barro se ve. Hay una parte que es del Santoral, donde están todas las imágenes de iglesia, donde aún hoy día los artistas o los artesanos de esas cosas hacen que esos santos hagan cosas o sean de una manera más paraguaya o de una manera más local, o que refleje más la realidad de Sí, acá. yo lo que vi últimamente en Paraguay con eh, mis idas a Encarnación, bueno, he ido a Encarnación, no he ido más adentro, he ido a San Patricio, fui a San Patricio también, San Patricio Misiones viene a ser. Y bueno, lo que he visto que están cuidando mucho, mucho la parte, la ciudad está muy limpia, te lo digo así, ¿no? Yo te estoy hablando de Encarnación, Sí. de, encontré mucha limpieza y mucho interés en la gente de mostrar lo que tienen. Y por ejemplo, Encarnación tiene, gracias a la EBI, porque la EBI, Posadas también, gracias a la EBI, Entidad tuvo un Binacional de crecimiento muy Yacyretá. grande. Sí, claro, Entidad Binacional de Yacyretá tuvo un crecimiento muy grande porque, bueno, fue una ciudad de que fueron inundadas, que tuvieron que rehacerlas, pero también tiene lugares históricos. Pues yo estuve en una plaza en Encarnación, que está toda la cruz jesuítica, no me puedo acordar el nombre de la plaza ahora, y está tan cuidado lo jesuita, lo de la historia, la iglesia de Encarnación. Digo, A mí me gusta cómo han hecho los Encarnaciones en su ciudad ahora. Es otra ciudad. sí, No es la porque que es yo una conocí ciudad, de chico. Pero sí no me se gusta. han, no se han expandido, como vos decís, con tanta cantidad de edificios. Ellos se expandieron, pero no sé, a mí me gusta cómo está Encarnación. Ahora hicieron un nuevo estadio de fútbol, están contentísimos, pero aparte ese lago le dio puente, porque quiera o no Encarnación está tipo una isla, ¿no? Sí, Que tiene una cosa con de isla puente ahora y a todo. pesar de que Yo no digo, es una isla. ha tenido estamos hablando, mira, qué increíble, empezamos con la literatura, estamos hablando de eso, pero está bueno que la gente nos escuche hablando de eso, un uruguayo hablando de lo que pasa con Argentina y del argentino, pues tengo 20 años vivido en la Argentina, así que me siento argentino, soy hincha de Racing de Avellaneda, fanático, y bueno, pero y después hablando de esto, de la admiración que tengo con el Paraguay por su cultura, por el guaraní, sería cuidar un poquitito más a los aborígenes que quedan, que los ves en la calle vendiendo sus artesanías, lo ves, no sé, Bueno, buscarle una forma ahí de... eso es algo muy feo que está ocurriendo. O sea que a mí ya me pasa, siempre vos vas a ver en las redes que cuando llega el día del 12 de octubre todo el mundo habla mal de España y de los invadieron y qué sé yo. En realidad a mí ya no me interesa hablar de España. ¿Por Claro, qué? Porque en realidad nuestros estados, nuestra gente está haciendo eso todos los lo días. mismo, todos los días. Entonces, no importa, lo de España ya lo discutimos, lo masticamos y vamos a hacer historia de eso. Vamos a trabajar siempre documentalmente la historia sobre eso. Pero en realidad, hoy lo que es fuerte es que se hace eso con los indígenas hoy en día, todos los días, y con los pretextos más ridículos o con los pretextos más Claro. duros. Sí, Y nosotros en ese tema los uruguayos tenemos una admiración terrible porque nosotros exterminamos. Nosotros me refiero porque capaz algún antepasado mío, se exterminaron los charrúas, los guaraníes que habían, que se mestizaron, se quedaron. Y yo creo que acá y por eso ustedes que les queda eso todavía, qué lindo. Yo no he ido todavía a San Cosme de Damián personalmente, pero hay una gente que tiene muchas necesidades, aunque ellos tratan de, como tienen las ruinas ahí, tratan de vender artesanía, tratan de vender, están muy cuidados por la Iglesia Católica, los mismos guaraníes de ahí están cuidados por la Iglesia Católica, pero a veces vos ves en Encarnación, lo he visto en la provincia de Misiones también, que vos decís, qué lástima porque eh, hay tantos beneficios para tanta gente que un guaraní que capaz ni cédula ni documento tiene, podría tener un acceso a, a algo digno, ¿no? Porque son los, quiera o no, tienen las costumbres. Yo, por ejemplo, ahora estoy con un problema de salud en la pierna y ya le pedí a un amigo camionero paraguayo que vive en un lugar donde hay guaraníes y que le digo, averiguame qué puedo tomar
para mi pierna. Yo lo tengo costumbre, mirá, ahora mi mate tiene graviola, tomo graviola, y viste, son costumbres que ellos son ancestrales y hay que cuidarlo porque son ellos los dueños de la tierra, digo, ¿no? Igual hay dos carriles acá funcionando, digamos, en Paraguay. La población indígena paraguaya es muy chiquita ya, es muy chiquita, es muy variada, hay muchos idiomas todavía en Paraguay de comunidades distintas, tanto en el Chaco como en la región oriental, pero la población propiamente indígena, que se identifica como indígena, es bastante pequeña. Y aún queda algún restito de gente que no se quiere mezclar con la población blanca o occidental, gente celícola, creo. Pero el tema es que en Paraguay lo guaraní es lo que se dice el guaraní paraguayo. ¿Y qué es esto? Es que la historia nuestra, el mestizaje es temprano, se da desde el vamos, Claro. casi. Se da en la Fundación Asunción, de una manera Sí. desigual, qué sé yo, pero se da. Y se va dando a través de los siglos cuando van volviendo urbanas a los pueblos, van llevándoles a vivir en pueblos a los guaraníes y después los van volviéndoles ciudadanos. Y se va. La población campesina es una mezcla de lo español con lo guaraní. Cuando salió el libro este famoso nuestro, para dar una equivalencia, el Popol Vuh de los mayas es el Abu Iraputá de los guaraníes, de los Mugá guaraníes, toda la cosmogonía de los guaraníes. Cuando salió ese libro, que lo hizo el antropólogo León Cadogan, fue un impacto fuerte, porque en la cosmogonía guaraní salía cosas que la gente identificaba como paraguayo, o decires, o visiones, o cosas de cómo entender la realidad que estaban ahí. Y nadie se había percatado de que eso era lo guaraní que estaba influyendo en la vida diaria. Entonces, lo guaraní paraguayo es como el carril central de todo lo que ocurre en Paraguay como identidad. Y lo guaraní indígena es lo que se margina y se trata de aplastar. Siempre, en la época de Stroessner estaba lo que se decía el indigenismo sin indígenas. Entonces hay que aplastar, en los hechos se le aplasta al indígena y se le saca a su tierra y tiene que vivir al costado de la ruta y después va a la ciudad a trabajar lo que sea y después ya está en la miseria, etcétera, etcétera. Pero el guaraní paraguayo es lo que está presente en todos lados y es lo que se conoce hacia afuera. Es el guaraní que habla el paraguayo común, y vos ves en el tren acá hablando, ves a gente hablando guaraní. Sí. Yo lo veo con los camioneros. Una mezcla con el castellano, una mezcla con lo moderno, una cosa de lo moderno, etcétera, etcétera. Ese es el guaraní más presente en todos lados. Sí, justamente con Juan Carlos Palacio, con este señor que escribió el libro, y otro agente, estamos por presentar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no lo hicimos en el gobierno anterior, pero ahora lo vamos a hacer, para poder conseguir que cada río en guaraní, porque hay hay un guaraní que fue transformado, ¿no? Hay cosas que no son, pero cada río que está el nombre en guaraní en Uruguay, tener la traducción abajo. Estaría bueno. Estaría bueno. Pero me he encontrado con distintas interpretaciones de lo que quiere decir. Así que en su momento vamos a tener que buscar alguien que tenga realmente conocimiento en el antiguo guaraní y el nuevo guaraní para ver la interpretación realmente de eso. Pasa acá en Chapicuí nomás, en el lugar donde yo estaba viviendo y trabajando. Chapicuí, decían que según todos y según la historia del pueblo, Chapicuí quiere decir gota de rocío en guaraní. Nada que ver. Nada que ver. Ahora vino un señor de ahí de San Cosme de Damián y me dice que Chapi era una planta que ellos usaban para pintar. Chapicuí quiere decir abundancia de la planta que tenían para pintarse, para arreglar. Bueno, está. Sí, bueno, son cosas que estaría bueno, por eso tenés razón, que hay dos idiomas guaraníes. Qué linda la conversación, Iván, nunca pensé hablar, pero
yo creo que nosotros mismos acá en Uruguay no le damos la importancia a lo que fueron los guaraníes para Artigas primero, para las construcciones que quedaron después, porque comentan que el puerto de Montevideo, la fortaleza de Santa Teresa, fueron usados guaraníes, y dicen que en Colonia, en todo Colonia, la ciudad de Colonia, los portugueses usaban esclavos guaraníes para hacer todas esas cosas de piedra que hacían. Y bueno, yo creo que bueno, el gran conflicto, ¿no?, con los bandeirantes que querían arrasar las misiones jesuíticas para ganar esclavos, les salía más barato que los de África, y bueno, toda esa historia que está. Bueno, hay una cosa que yo siempre cuento acá, que figura mucho en lo paraguayo, que es como miedo atávico, como dos cosas que están muy presentes más allá de las épocas, y que toma lo guaraní, pero toma después ya lo campesino, que en la cultura paraguaya, bueno, en la cultura indígena primero, un miedo, un terror que ellos tenían era del indígena del Chaco, los guaycurúes, porque eran los que cruzaban el río y hacían lo que el equivalente a lo que acá serían los malones. Iban, arrasaban los pueblos, tomaban esclavos, etcétera, secuestraban gente. Y después de eso se sumó también el avance de los bandeirantes, porque toda la época de los virreinatos, del Perú y de La Plata, a Paraguay le tocaba hacer la zona tapón contra los bandeirantes. Lo que era el territorio de los cabildos de aquella época llegaba mucho más adentro de lo que hoy es Brasil, en lo que hoy es Brasil. Y que los bandeirantes fueron ganando terreno. Mi viejo viene de una ciudad que le dicen Landariega, Villarrica, porque tuvieron como 7, 8 localizaciones corriendo de los bandeirantes que le arrasaban. Y Paraguay vivía en permanente situación de armas, o Asunción, o el Cabildo de Villarrica, etcétera, etcétera, en permanente situación de armas, porque tenían que enfrentarse a las incursiones de los bandeirantes, que venían a tomar gente para las plantaciones, que venían ganando terreno, porque la política portuguesa era hacer acuerdos allá en Europa, pero después cruzar esa frontera y ganar territorio. Claro. Ustedes acá tuvieron peleas con los portugueses, o sea, los del Río de la Plata tuvieron acá peleas con los portugueses, Montevideo o Buenos Aires, pero era distinto, no es que venían a tomar este territorio de Buenos Aires. Por ahí Uruguay sí pidió la apropiación. Y nosotros vivimos todo eso y la gente quedó. Y es el día de hoy que hay una fiesta, por ejemplo, cerca de Asunción, fiesta popular, que no fui yo nunca al final, donde hay una cosa muy folclórica, muy típica, que hacen unas máscaras grotescas que se ponen el día de la fiesta. Unas máscaras que hacen de madera blanda, que representan tanto, en figuras desfiguradas, representan tanto a este guaycurú atávico como al bandeirante. Pero el bandeirante no es necesariamente el lusitano de barba, etc. El bandeirante es el esclavo negro que venía para ganarse su libertad con todo el grupo de los jefes lusitanos a arrasar las tierras de frontera. Sí, mira, hay una parte de la historia que te lo comentan historiadores, artiguistas, ¿no? Gente que está vinculado al artiguismo, a los guaraníes, a Andresito Guacurarí, que hay una parte que te comentan que también en Corrientes, cuando Andresito llegó a la ciudad de Corrientes, capital, lo tengo en mi YouTube si quieren verlo, hay un historiador de Ituzaingó, Corrientes, que lo cuenta, y lo han contado muchos, que cuando llegó Andresito a Corrientes capital, mandado por Artigas para hacerse cargo de la provincia de Corrientes, llegó y empezó a encontrar niños guaraníes. Bueno, hay turistas, hay historiadores de Corrientes que te dicen que no es así, pero claro, va de qué lado, porque la historia es así. Que llegó Andresito y encontró niños guaraníes con la escoba, barriéndolo, como que lo tenían de esclavo y eran niños.
la oligarquía correntina los tenía de esclavos ahí, bueno, Andresito los liberó todo. Comentan también que Andresito se llevó todos los hijos de los grandes señores de ahí de Corrientes, se los llevó y todos pensaban que los había matado y a los 20, 30 días los devolvió y ya habían aprendido a tocar música, habían aprendido costumbres guaraníes. Está muy linda esa parte. Y yo digo, también eso de tratar así a los cosas no viene solo de los bandeirantes. La gente que estaba en Corriente Capital no eran Sí, bandeirantes, eran todos oligarquías. Sí. Bueno, sí, es que en realidad hay prácticas que se vienen dando sobre los mismos sectores de hace siglos. Capaz que no lo tenían de esclavo, pero lo tenían de servidumbre, que era lo mismo, porque era lo mismo. Sí. Claro, vos sabés que cuando fue el caso del jugador de ustedes, Suárez, que lo sancionaron por decir, ¿cómo fue? No sé cómo le dijo, negrito, alguno, o no sé si insultó directamente, no me acuerdo ya sí. cuál fue el tono que hizo. Pero esta cosa de que acá decimos negrito como amigable. Claro. Y muchas veces me quedé pensando si esa doble versión de cómo usar la palabra negro para llamar a alguien, la despectiva, racista y la más cercana y afectiva, no tienen que ver con que en nuestra realidad estaba el señor oligarca o adinerado que tenía esclavos y el negro era alguien para despreciar, y estaba también esta población indígena, gaucha, que vivía desde una servidumbre también, que el negro era un par a la larga. El negro era alguien que estaba en una situación bastante similar a su vida. Entonces, esa población bien puede heredarnos ese vínculo más afectivo de llamar al negro. Pero bueno, no sé, ya nos dirán los historiadores acerca de esto. Tenemos ese doble faz de la palabra, de llamar negro a alguien. Bueno, negro. Tengo un amigo historiador de mi grupo de la UBA que trabaja también en población afro en Paraguay. Ah, mira qué lindo. Y bueno, he visto justamente a partir de él me he cruzado mucho con todo el tema de lo afro acá en Buenos Aires, cómo estuvo presente, y cómo también acá se tiene negado lo afro, así como en Asunción, y de la presencia que tuvo el africano acá ya en el siglo XIX claro. y antes. Sí, en Asunción, en Paraguay, en Cambacuá. En Cambacuá hay un grupo de gente así, de negro, vamos a decirle negro, porque ellos también se hacen llamar así. Esos son los descendientes de ustedes. Son afrodescendientes que fueron con Artigas y que Francia no lo dejó estar con Artigas porque tenía miedo que se organicen y hagan un atentado contra el gobierno. Y directamente los mandó a Cambacuá, Artigas los mandó a otro lado y ahí estuvieron, ellos quedaron con la costumbre. Justamente el otro día Roberto Chagliapietra, que te dije que me mostró fotos de un santo, el San Baltasar, que lo llevaron ellos en su momento, cuando fueron la gente de Artigas. Y bueno, es tan linda la cultura y es tan lindo proteger todo eso, ¿no? Por suerte hay gente que se encarga de eso. Roberto está en Paraguay apoyando todo. Yo tuve el honor de conocer y que haya participado un señor descendiente de Artigas que vivía ahí en Cambacuá, Fito Dalmao, que ahora falleció. Y él quería que a él lo entierren en el lugar donde él vivió Artigas cuando recién llegó al Paraguay, y tuvo la suerte y bueno, le permitieron, están sus restos ahí. Y bueno, la hija es la que atiende el museo de Artigas. Así que son cosas que la historia te va llenando, Iván. Sí. Falta mucho más trabajo, más historia entre la gente. El trabajo de llevar la historia a la gente, me parece. Sí, yo invito ahora el miércoles. El miércoles va a estar una señora, una historiadora, una amiga de Montecaseros, Corrientes, que se llama Marta Gallero, y ella me va a hablar del vínculo de Artigas con Corrientes y la banda oriental. Y ella tiene también una visión muy linda de lo guaranítico, ¿no? Que estaba todo vinculado ahí.
a estar muy lindo para escucharlo, porque a veces uno habla de Paraguay. ¿Quién inventó el mate? Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba en Juan del Mate, y el mate es guaraní. No es ni paraguayo, ni argentino, ni No, es previo a todos nosotros. brasilero, el mate es guaraní, ¿no? Y justamente Marta me hizo una charla para eso, para Juan del Mate. Y yo digo que las costumbres que nos dejaron los guaraníes no está solo en el mate, debe haber 1000 costumbres que no nos damos cuenta y lo hacemos todos los días. Sí, seguro. Y bueno, Iván, yo no sé, te agradezco mucho todo esto. No, gracias a vos. La verdad que una charla re linda. Aparte lo hicimos tipo como amigos, ¿viste? Y descubriste y a mí me gustaba más eso, sí. Sí, claro, yo trato de hacerlo así siempre. Hoy me encantó el tema y charlar con vos porque fueron temas que a mí me gustan, porque yo admiro al pueblo paraguayo, admiro a los argentinos. Soy uruguayo, pero todos dicen, este es argentino porque soy hincha de Racing, pero son costumbres que tenemos con mis padres y todo. Tengo la suerte que mi padre trabajó en Alicurá, trabajó en Yacyretá, estuvimos en todos lados. Y bueno, me quedó eso. Y bueno, y ahora haber charlado con vos, tenemos que comernos un asadito porque... Sí, hace falta, más en estos tiempos. No, tenemos que hacer estos vínculos encontrarnos. Tenemos que encontrarnos, hace mucho que no nos vemos, la verdad que mucho, de que éramos, no sé. Niños. No voy a decir mi edad, pero ya hace 30 años que no nos vemos, personalmente. Pero siempre estamos conectados. Siempre, y bueno, esta charla seguro. estuvo buena. Mirá cómo nos encontramos charlando, ¿no? Qué increíble, mirá, que somos unos señores, bueno, vos sos un escritor, yo soy un gastronómico, pero que me encanta la historia, que sigo haciendo esto, no tengo apoyo de nadie, porque lo hago acá, lo hago allá. Sí. El apoyo lo tengo. La inquietud y la capacidad de llevar a cabo proyectos sí, no tenés. Pero ¿sabés de quién tengo el apoyo? De los historiadores, de los investigadores, de escritores, de toda esa gente intelectual que de todos los días aprendo algo. Sí. De todos los días aprendes algo. Todos los días aprendes algo. Y que hay que saber algo, que la historia, te la cuentan acá y te la cuentan allá. Y uno en el medio, respetando de los dos lados, llega lejos porque uno tiene que escuchar una versión, escuchar la otra versión. Me pasó el otro día que fui a Corrientes Capital y estuve con Deniri, que es el director de archivo de la provincia de Corrientes, y él no quería que le hable de Andresito. Pero viene por eso, por lo que te conté de la oligarquía. Claro, chocó contra ellos. El hombre que llegó y se hizo cargo de la ciudad de Corrientes mandado por Artigas. ¿Qué venís acá? ¿Entendés? Viene por ahí. Pero bueno, respeto a Artigas. El hombre me dijo, sí, respeto a Artigas, pero no me gusta Andresito. Es que perdimos nosotros. En la historia venimos del lado de los perdedores. Entonces lo que hay ahora es el otro bando que ganó. No, y aparte, viste que 30 años Artigas en el Paraguay. ¿Qué más agradecer? Nosotros que somos, yo me considero un artiguista, hay gente que se hace llamar artiguista porque le gustan las ideas de Artigas, era muy buena la idea de Artigas, y yo creo que agradecer al pueblo paraguayo, ya estas son palabras de un señor de Chajarí, que es un señor que lo dijo en una asamblea del Mercosur, Miguel Piana, él agradeció al pueblo paraguayo en un congreso Mercosur que se realizó en Encarnación, agradeció al pueblo paraguayo por cobijar 30 años al protector de los pueblos libres. Bueno, Iván, sos mi primer amigo paraguayo y bueno, y seguimos siendo amigos, qué lindo. Seguimos. Muchas gracias por todo, gracias a la gente que siguió la charla. Fue una charla de amigos, yo creo que salió, no pensé que iba a salir tan linda, porque aparte... ¿Te diste cuenta que tengo conocimiento sobre Paraguay? Sí. Bueno, me encanta el pueblo paraguayo, me llama la atención, me encanta. Y bueno, tengo amigos paraguayos preocupados, a veces por la salud y todo, y bueno, eso es bueno. Me mandaron 100 mensajes de que tuve mi problema de salud. 90 fueron de paraguayo. Con eso te digo todo. Bueno, Iván, un gusto. Y gracias por... grande, Carlos. Y bueno, gracias un gusto. por este momento. Chao, chao. Chao.